Hola, bienvenidos y bienvenidas a Todo Cine. Hacía bastante tiempo que no estábamos por aquí, pero bueno, el hecho de que no hayamos estado presentes no quiere decir que hayamos estado inactivos. Aprovecho para recordar que hay un blog de A Todo Cine al que pueden acceder en el enlace del canal. También pueden seguir las redes sociales de A Todo Cine. Y bueno, vamos a intentar a partir de ahora recuperar un poco la regularidad y la asiduidad y recuperar también a antiguos, viejos y queridos colaboradores. Perdón por lo de viejos, porque hoy contamos de nuevo con la presencia de José Juan Iniesta, que nos atiende muy generosamente desde Tobarra, en la provincia de Albacete. ¿Qué tal estás, José? Pues muy bien, aquí encantado de estar otra vez contigo, David, de charleta. Estupendo. Un placer. Además, bueno, voy a recordar que siguiendo la mecánica o el concepto de A Todo Cine, el invitado es quien elige la película. Y tú hoy has venido bien pertrechado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, con un peliculón, además. Eso es. Bueno, pues si nos quieres presentar, has elegido La Huella, una Sí. película del año 1972. Ni tú ni yo habíamos nacido entonces. Eh, No sabía si todavía nacido o no. No, Perdona. pero faltaba poco ya, ¿eh? Faltaba poco. Mira que Vale, estaba vale. en proyecto. No quería ser faltoso tampoco, David? Bueno, de todos modos, somos casi contemporáneos o soy casi contemporáneo de esta película y es verdad que asomarnos a estas películas tan conocidas y tan reverenciadas da un poco de respeto, ¿verdad? Porque Sí. es verdad que un monstruo como Mankiewicz, como Laurence Olivier, Michael Caine, digamos que son vacas sagradas a las que vamos a intentar hoy desmenuzar un poquito. Hay mucho pope del cine metido dentro de esta película. Sí. Ujú. Pero bueno, vamos a intentar dar una visión, nuestra visión particular de la película, intentando tocar otros temas que no se hayan tocado ya previamente, porque se habla mucho de la película. A ver si lo logramos. Estupendo. Vale, pues antes de hacerte la primera pregunta de rigor, y perdona que soy un desastre con el protocolo, voy a recordar que nuestro querido José Juan Iniesta es presidente de la Asociación de Cine y Cultura Audiovisual de Tobarra, además Efectivamente. de divulgador, formador y sobre todo apasionado del cine, que Sí. sospecho que ha elegido La Huella por motivos que tienen que ver con la memoria. No lo sé, ahora no lo dirás. ¿Por qué te apetece hablar de recuperar La Huella? Bueno, pues en principio de todo, la culpa la tiene mi señor padre, Sebastián, que fue su película favorita cuando era joven. Y durante mi década, la década en la que yo era joven, allá por los finales de los 90, principios de los 2000, cuando ya empecé a iniciarme en el cine, todo el rato me estaba diciendo, José Juan, tienes que ver esta película. No la encontramos, pero tienes que ver esta película. Y en parte se lo debemos a él, porque cuando logramos encontrarla, ya hemos dicho en algún punto hablando tú y yo que era fácil verla en la televisión durante una temporada, pero desde luego a principios de los 2000 era una película que era francamente difícil de encontrar. Y cuando logré verla, me apasionó. Y es una peli que tengo en común con mi padre y es uno de los motivos por los que quería hablar de ella. Otro motivo, aparte de porque es una película increíble, ya comentaremos, es porque veo que tiene poco predicamento hoy en día. No veo que la gente con la que yo me codeo, no digo que la gente no la conozca, por supuesto que sí, ni siquiera no digo que la gente de mi generación no la conozca, pero sí con la gente con la que yo he hablado, parece que es una película que ha pasado un poco desapercibida. No sé exactamente por qué, sí porque salió a la vez que El Padrino y que Cabaret y se eclipsaron un poco y la peli quedó eclipsada o simplemente porque ha pasado lejos del radar de la gente cinéfila, no tengo ni idea. Pero el caso es que para aquellos que la desconocen, precisamente quería hablar de ella, para que la gente vea este clasicazo que es imprescindible, desde luego. Muy bien. Bueno, alguna vez hemos hablado que hay una paradoja ahora dentro de la cinefilia que se incorpora, ¿no? De los más jóvenes, Ujú. que tristemente parece que una película ya de los años 70, por no hablarte ya de los 60 o los 50 o los 40, es una cosa como muy antigua y que ya se considera un clásico muy lejano. En realidad, bueno, el año 72 tampoco es el Pleistoceno, y hay que animar sobre todo a los aficionados jóvenes, no solo que se empapen del cine de las últimas 2 décadas, Ujú. sino que también miren para atrás y descubran películas como esta, sobre todo porque viendo películas como La Huella, por ejemplo, o descubriendo a directores como Mankiewicz,
pues podemos también entender mejor el cine que se hace ahora, ¿no? Y reflexionar de hacia dónde va el audiovisual. Ujú, sin duda. Y es lo que alguna vez he comentado por ahí, que parece que, que la intriga antes de los 2000 o de los 90 era solo Hitchcock y después de los 2000 empezó con Sospechosos Habituales y después ya no se ha parece que no se ha hecho nada más. Y ahí en las décadas previas a los 90 se han hecho películas de intriga buenísimas que no tienen nada que ver con Hitchcock, como es el caso que nos ocupa hoy. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar ya un poco. Vamos a empezar a poner en contexto primero La Huella, que es Ujú. una película que, bueno, como cualquiera que la haya visto se ha dado cuenta enseguida, sin tener demasiada información, está basada en una obra de teatro de Anthony Schaffer, que tuvo mucho éxito en su momento y que lo sigue teniendo, porque prácticamente es una de estas obras que no se dejan de representar nunca, sobre todo en los escenarios de Londres. Un poco pertenece a este tipo de tradición del policíaco, de novela de desvelar un misterio final, ¿no? Donde estamos siempre en intriga, muy deudora de las obras de Agatha Christie, con pocos personajes, historias muy ingeniosas, diálogos rápidos, afilados, lo cual necesita también grandes actores y bueno, normalmente esto suele gustar mucho al público porque son obras muy estimulantes. Sí, bueno, de hecho el propio Seifer, hablando de Agatha Christie, tiene varios guiones previos de Muerte en el Nilo, tiene varias adaptaciones al cine guionizadas por él de Agatha Christie, también tiene Frenesí de Hitchcock, Hitchcock, del mismo sí, año además, sí, sí, el sí, año. casualmente el mismo año. Ujú. Y luego una Y película de sí, culto también, que seguro que la ibas a comentar ahora, que es la de The Wicker Man, ¿no? El hombre de The Wicked Man, mimbre. El hombre de mimbre, que es peliculón, con Christopher Lee, maravillosa. O sea, esa peli luego tuvo una secuela que no llegó a buen puerto, por lo que quiero recordar, pero sí, merece mucho la pena ver un poco la filmografía de Schaeffer, o Schaffer, o como lo quieras llamar. Y me parece un guionista muy a tener en cuenta, desde luego. De hecho, se han reeditado películas. Muerte en el Nilo la están volviendo a hacer ahora, Ujú, creo. O sea, hay una revisitación de la película y creo que de varias de sus películas basadas en Agatha Christie. ujú. Bueno, yo más que guionista le consideraría adaptador, porque es verdad que también hay que hacer esta Totalmente. diferencia, ¿no? Es verdad que Ujú. esto no Sí, va en menoscabo de las personas de los autores que se dedican a adaptar obras, que también tienen su complejidad. En este caso, él se está adaptando a sí mismo, claro, así porque mismo, exacto. Que yo creo que es incluso más complicado que adaptar a otro, porque tienes que tener un pelín de manga ancha también con lo que va a hacer el realizador, cosa que Seifer sí que tuvo con esta película, por ejemplo. Podemos luego comentar alguna leve diferencia que hay con el guión incluso que escribió él. Por poner algún ejemplo, el inicio de la película no se inicia en el guión, no se inicia en ese laberinto inicial, sino que se inicia dentro de la casa. El tema del atrezo de la película, o sea, de la escenografía, tampoco es exactamente igual a la obra de teatro. Creo que incluso dejó meter alguna parte de diálogo a Mankiewicz, que no nos olvidemos que también es guionista. Y lo cual habla muy bien de él, porque autoversionarse y tener manga ancha para poder dar manga ancha al realizador para poder hacerlo es digno de un buen guionista, desde luego. ujú. Y desde luego el proyecto cae en manos nada más y nada menos que de Joseph Leo Mankiewicz, que bueno, ya no es que fuera un veterano, es que estamos hablando de su última película. Él Ujú. empieza a trabajar en el cine ya en los años 30, primero como guionista, luego como productor y luego ya se incorpora a la dirección. Él nunca deja de intervenir en los guiones de sus películas, también produce buena parte de ellas, no todas, y esta es su segunda producción en el Reino Unido. Ujú. Es curioso porque Mankiewicz, de alguna manera, yo siempre lo he visto como el más europeo de los directores norteamericanos, ¿no? Es como el puente perfecto. Sobre todo me refiero a, bueno, entrando un poco en el cliché, ¿no? Ujú. Es un cine menos espectacular, si exceptuamos películas como Cleopatra, y Exacto. donde el pozo literario tiene mucha contundencia, tiene mucho Sí, sí. peso, se trabaja mucho la ambigüedad de los personajes, hay grandes diálogos y sobre todo porque son películas, y esto es algo que percibía el público y con lo que siempre se ha identificado la figura de Mankiewicz, como uno de estos directores que tienen contenido. Sus películas siempre hablan de algo, incluso aunque sean comedias más o menos ligeras, pero digamos que los temas que aborda Mankiewicz siempre son de profundidad.
Sí, es un director en el que el diálogo, o sea, en las películas que él tiene, el diálogo siempre tiene un peso súper esencial dentro de la película. Es verdad que en algunas más, en otras menos, pero siempre es algo por lo que se le ha reverenciado precisamente por eso. Hasta en Cleopatra se hablaba del guión que tenía, que era muy, muy meticuloso, diálogos muy medidos, con un humor, como hemos ya comentado alguna vez tú y yo, muy sutil, pero a la vez muy, muy bueno, o sea, un humor muy, muy gracioso. Ujú. Sí. Y una de sus particularidades también es que es un director que explora prácticamente todos los géneros. Yo creo que Mm. menos el terror. Sí. Tiene ejemplos de todos los géneros a lo largo de su filmografía. Y bueno, y del terror me atrevería a decir que tiene por ahí no películas específicas, pero en una de mis devociones suyas, que es de repente El último verano, Último verano. hay escenas que son horripilantes, vamos. Hay una escena de canibalismo que no es explícita, pero que está sugerida y es una película muy terrorífica, siendo un drama además, adaptación de Tennessee Williams. Es decir, que es un director que el hecho de que haya probado tantos géneros y de que viendo su filmografía se aprecian tantos tipos de películas diferentes, yo creo que también ha hecho que se diluya un poco su figura como autor, porque cuesta un Mm. poco clasificarle, ¿no? Es decir, Sí, sí. nosotros vemos una película de Orson Welles o de Hitchcock y automáticamente identificamos quién está ahí detrás, ¿no? Quién es el responsable. Pero con Mankiewicz no es tan evidente y no se aprecia en un instante porque no hay como unas señas o por lo menos en un primer vistazo no hay unas señas de identidad demasiado evidentes. Sí, hay ciertas temáticas que se pueden rastrear dentro de su filmografía, pero a nivel visual no es precisamente un realizador que digas que tiene un sello súper concreto. Pero Ujú. también es verdad que es de alabar que intentase que tocase todos los palos. O sea, los buenos realizadores intentan hacer películas de todo tipo y él es uno de ellos, sin duda, uno de los grandes. Cierto. A mí en este aspecto me recuerda un poco a William Wyler, ¿no? Que también es un poco, proviene del clasicismo, al igual que Mankiewicz, y que son estos autores a los que siempre se identifica como grandes narradores, ¿no? Sí. Storytellers. Pero en el caso de Mankiewicz, yo creo que hay un pozo también ahí, que es verdad que casi todas sus películas tienen un origen literario, ya sean novelas u Ujú. obras de teatro, que es verdad que él sabe llevar a su terreno. Totalmente. Ya pueda ser una vaca sagrada como Shakespeare en su adaptación de Julio César, Ujú. o como digo, Tennessee Williams con De repente el último verano. Es decir, que él va eligiendo autores porque además él es un intelectual, es uno de estos autores que también adquieren prestigio porque siempre se acercan a autores y a temas pues que están ahí, digamos, en el top, ¿no? De la consideración Sí, sí, sí. cultural norteamericana. Y bueno, él proviene de ahí, él es un hombre muy culto, con muchos intereses, él siempre dijo que lo que más le gustaba del mundo era el teatro y la literatura, y él consiguió unir todo este mundo en su cine, en sus películas. Y bueno, estamos con la huella que digamos que clausura una filmografía, es una película del año 72 que Mankiewicz en realidad tampoco era tan mayor, estaba alrededor de los 60 años, tendría 61 o 62 años. Es Pues verdad que yo lo hacía mayor, ¿eh? sí, lo que pasa que claro, los 61 o 62 años de antes no son los de En la ahora. época, claro, claro, claro. Y este hombre empezó a trabajar muy joven, o sea, y la vida empezaba Claro. mucho antes, ¿no? Ujú. Pero la pena es que realmente él no lo dejó porque no le acompañaran las fuerzas, sino porque de alguna manera su mundo ya era otro. Ella se empezaba a sentir fuera de lugar. En los años 70 el cine en general, pero especialmente el cine de Hollywood empieza a cambiar radicalmente Ujú. y el sistema de estudios que él ha ayudado a consolidar en los años 40 y 50 pues se acaba derrumbando, en parte también ocasionado por Cleopatra, que es Sí. la película que él dirigió y que fue un Dirigió, absoluto... dirigió de rebote, para empezar, porque Elizabeth Taylor lo eligió más o menos a dedo precisamente por haber grabado con él de repente el último verano. Porque por lo visto Elizabeth Taylor durante la película tenía un poder increíble. De hecho, fue la actriz mejor pagada de Hollywood durante esa película. Se llegó a coronar como eso, como la mejor pagada de Hollywood. Y claro, llegó de rebote a una película que era inabarcable prácticamente, ¿no? Un hito dentro de la historia de Hollywood que acabó bien para la crítica y para el público, pero no tanto para el estudio, que acabó perdiendo Ujú. dinero.
Sí, que de alguna manera siempre a las películas les toca ejemplificar algo en estas películas tan grandes, ¿no? Y en Sí, el caso del cine clásico está claro que fue Cleopatra, en el caso del cine moderno fue Las puertas del cielo, es decir, que le tocó a Mankiewicz como le podía haber tocado a yo- cualquier otro director, a Anthony totalmente. Mann, o bueno, Anthony Mann también fue expulsado del rodaje de Espartaco, que luego hizo Kubrick. Mm. Y aquí digamos que Mankiewicz heredó el proyecto de Cleopatra cuando ya la había empezado a rodar otro de estos grandes clásicos que era Rubén Mamoulian, ¿no? Ujú. Que Sí. durante muchísimos meses y después de gastar muchísimo dinero había rodado algunas pocas escenas que se desecharon todas. Cuando las vio Mankiewicz dijo que eso no le servía para nada. Yo he leído por ahí que con 7 millones de dólares tenía 10 minutos de película. Fíjate. Imagínate el derroche. Claro, Claro, también esto, había un montón de escenarios en un montón de sitios, extras por un tubo, la cosa se complicaba. pero esto aceleró también el fin de la carrera de Mankiewicz, porque en los años 60 él solo dirige dos películas, dos largometrajes, y en los años 70 otros dos, y ya se termina su carrera. Entonces, yo creo que aquello le dejó tan extenuado y tan quemado, y él ya vio que su mundo era otro, que ese cine que él había contribuido a engrandecer, de repente estaba cambiando radicalmente, que él se vio fuera de lugar. De hecho, hubo proyectos que pasaron por sus manos después de La huella. Uno de ellos fue Primera plana, que terminó haciendo Billy Wilder, una gran película, pero es verdad que Billy Wilder era incluso un par de años más mayor que Mankiewicz, pero Mankiewicz dijo que él ya no tenía la frescura para hacerla. Yo creo que él ya estaba quemado, estaba ya en otra fase. Una pena, la verdad. Una pena, pero bueno, es un Pero mérito. una retirada a tiempo, también te digo, siempre es una victoria. O sea que. Efectivamente. Y ya llevaba una trayectoria muy buena de grandes películas, muy bien consideradas prácticamente todas. Y la verdad es que si el hombre ya no se veía para grabar más, pues mira, eso hizo bien. La verdad es que lo dejó en cumbre. O sea que. Y además también se nota mucho el varapalo de Cleopatra y lo hastiado que acabaría por las tres últimas películas que hizo, que son películas muy encapsuladas, lo podemos comentar. Mujeres en Venecia prácticamente es dentro de una mansión en Venecia. El Día de los Tramposos es prácticamente entera dentro de una cárcel. Y La Huella, como última película, que es dentro de la mansión de Andrew Wick, ya Ujú. comentaré. Sí, Y esto con muy pocos también. personajes. Sí, 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 pero. sí, sí, cierto. Es verdad que incluso, salvo El Día de los Tramposos, que es una película que yo creo que intenta estar en su momento, intenta estar al hilo de su época, es por eso es un poco particular, un poco diferente dentro de la filmografía de Mankiewicz. Tanto Mujeres en Venecia como La Huella son películas que rezuman clasicismo por los cuatro costados en cuanto a que Totalmente. están ambientadas en el pasado, miran también hasta Europa del romanticismo, ¿no? Más literaria, más decimonónica. Sí. Los propios personajes tienen este pozo, ¿no? Como intemporales. Y bueno, yo creo que directamente este cine ya no tenía demasiado sentido en la época en la que ya, pues de repente iba a llegar Taxi Driver, efectivamente es el año del Padrino, es el año de Ujú. Cabaret, es el año de. Sí, películas que están todas mirando atrás, es verdad, pero ya Sí. están mirando atrás de otra manera. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. También es cierto que a mí La Huella particularmente no me parece excesivamente, no me da la impresión de ser, tiene ese tema clásico, pero al mismo tiempo no me da la impresión de ser una peli que sea poco moderna. A mí me gusta cómo está grabada y me gusta cómo está hecha. Mm. Por ejemplo, veo El Día de los Tramposos y sí que te digo que la veo mucho más setentera, sesentera que esta última película de él. Ujú. No me da la misma impresión, desde luego. Vale. Bueno, pues como ya hemos hecho una introducción Buah, qué largo. maratoniana, podemos entrar a hablar directamente de La Huella, que es una Ujú. película que es verdad que la gran mayoría de los espectadores, por lo menos de mi generación, hemos visto de niños en la tele, y es una película que cuando la ves de niño, a lo mejor no eres capaz de seguir todo el hilo a la perfección, pero hay algo fascinante que te atrapa, y es una película donde no dejan de suceder cosas, es una película muy entretenida, muy divertida, Ujú. muy malévola también, que esto es algo Muy, muy. muy, muy maquiavélica, pues. Sí, ese es el adjetivo perfecto, maquiavélica. Totalmente. Hay un verbo muy rápido, hay unas grandes interpretaciones y todo esto, Ujú. claro, es muy difícil sustraerse a esto. Es verdad que La Huella es una película que tiene sobre todo tres, creo, grandes cualidades.
La primera ya la hemos comentado, que es el texto original, que convertido en guión, yo creo que es una adaptación, no lo sé porque no he tenido la oportunidad de ver la obra de teatro, pero debe ser bastante, bastante fiel. Sí. Yo supongo que después de la película, las versiones que había posteriores beberían bastante más de la película que de la obra de teatro original, por el peso que tuvo la película. También tuvo la obra de teatro, pero la película, por razones obvias, se hizo bastante más universal que la obra de teatro. Así que intuyo, tampoco he visto la obra, pero intuyo que tendrá bastante que ver la obra con la película, se beberá más en las versiones posteriores de la obra de Eso teatro. es. Bueno, la segunda cualidad por supuesto, la interpretativa. Hay dos actores muy conocidos que también representan a generaciones diferentes. Ujú. Tenemos a un Sir Laurence Olivier, que es una garantía de que allá donde esté, pues siempre va a haber un personaje con un rigor interpretativo y Claro. algo que él siempre aporta. De estos actores que simplemente la presencia ya te están contando cosas, ¿no? Sí, 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 sí. El típico actor que dices, solo este señor me va a subir la película. Sí, Ujú. totalmente. Que es Porque, verdad bueno, que, sí, dime, dime. sí, no, te iba a decir que, sí, que es verdad que es un actor que ya en su plena madurez, pero que no dejaba de trabajar y hacía No, muchas películas. no sé por qué, a mí me dio la impresión, porque tampoco tenía súper clara la trayectoria, que esta iba a ser de sus últimas películas, fíjate tú, y luego revisitando la filmografía, el señor trabajó 10 años largos más con un montón de películas por delante. ¿Eh? Sí, él, fíjate, empieza ya en los años 30, pero Ujú. y sobre todo es una persona especialmente vinculada al teatro. Bueno, en Inglaterra y en Londres le adoran. Sí. Recuerdo haber visto, tiene una estatua ahí en la calle, muy cerca del edificio que ahora es la Filmoteca. Y bueno, es una eminencia, por así decirlo. Pero es verdad que yo creo que este es uno de sus últimos grandes trabajos, porque es verdad Sí, que eso sí puede ser. en esta época, por ejemplo, está haciendo Marathon Man, está haciendo películas que es verdad que sobresalen mucho, pero donde él tiene pequeños papeles o hace de malo o hace de secundario o no es, digamos, tiene un peso tan importante como puede tener en La Huella, que prácticamente media película es él. Literalmente media película. Sí, sí, sí. Y la otra media es, Sir Michael Caine también. Sí. claro, que entonces no era Ser, él Aún no. entonces llevaba menos tiempo, pero bueno, era en aquel momento uno de los actores ya no emergentes, porque ya estaba consolidado, pero Sí, una de las grandes nuevas estrellas del cine del momento. totalmente. Bueno, hay millones de comentarios sobre la relación de los dos dentro de la película, que él decía que lo veía no como secretario, pero sí como un ayudante dentro de la película, hasta que acabó la película, que dice que lo acabó considerando un compañero, que es algo que se ha comentado largo y tendido sobre esto. O sea, Ya. también se ha dicho mucho el trato entre los dos al inicio, que Michael Caine no tenía claro si tratarlo de mi lord porque estaba en la Cámara de los Lores por aquel momento, hasta que él dijo que no, que Larry, por favor. O sea, que hubo ahí, al principio hubo un rifirrafe, que ya, insisto, largamente comentado. O sea, que no vamos a profundizar en el tema. De todos modos, yo creo que viendo esta película, La Huella, tengo la sensación, cuando consigo abstraerme un poco, de que los actores están disfrutando. Yo lo veo, sí, yo veo a Michael Caine, no, a Laurence Olivier yo lo veo más disfrutón. Michael Caine, no sé por qué. También es verdad que Michael Caine hace más papeles en la película de los que se ven a simple vista. O sea, no sé si vamos a hacer spoilers, David, sobre la Sí, sí, película. ningún problema. Sí, 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 claro. Vale. Damos por hecho que Por la si, por película. si acaso, a partir de aquí ya decimos que la gente vea la película previamente, por si acaso, que yo odio cuando me hacen un spoiler gratuitísimo. Vale, pues me da la impresión de que Michael Caine está está mucho más concentrado que Laurence Olivier, que lo veo muy disfrutón, pero porque Michael Caine tiene tres papeles dentro de la película, prácticamente. Hacer de caballero inglés al inicio, en el que vemos cómo se va perdiendo poco a poco, conforme le van subiendo los colores y va perdiendo la compostura. En la versión original se nota mucho cómo se le va perdiendo el lore inglés, que lo hace genial. Y luego tiene a ese sargento Doppler, que también lo interpreta maravillosamente. O sea, en cambio, Laurence Olivier hace muy bien su papel, pero es solo un papel. O sea, es solo un único papel dentro de la película. Insisto, lo veo súper disfrutón y me encanta lo muy disfrutón que está él. Lo hace muy gracioso. Sí, también es verdad que yo creo que Laurence Olivier encarna el lado más bufonesco, más incluso caricatura, ¿no? De esta figura del aristócrata Bueno, británico sí. siempre tan peripuesto, ¿no? Y todo esto.
Y Michael Caine es más contenido, es un actor menos extrovertido. Cuando Sí, quiere serlo, por supuesto lo es, pero también lo bien que compaginan los dos, estos dos modelos de interpretación, uno más expansivo, otro más introvertido. Pero bueno, yo creo que da la sensación, viendo la película, de que son dos actores disfrutando del trabajo que están haciendo total. cada uno del otro. Sí, y Y que se sobre todo, compenetran súper bien, sí. sí, y sobre todo no es esto de que dices, bueno, estas debilidades que puede tener el ego de decir, bueno, tengo aquí un pedazo de papel impresionante, me voy a lucir. No, es que además estoy convencido de que también está este efecto espejo de decir, yo estoy siendo mejor actor porque tengo delante a alguien que me está dando la réplica y que tiene un talento innegable. Total, sí, sí, sí. Así que bueno, esta Sí, película sí. para los amantes de la interpretación, desde luego, es un regalo. De esas películas que si no ves películas en versión original, que es hiper recomendable hacer siempre, de estas que se deben ver en versión original, sí o sí. No digo que el doblaje sea malo, que no lo es, o sea, a mí no me lo parece. Suena un poco viejuno ya, cuando ves el doblaje suena ya un poco viejuno, pero es de esas, la típica película que hay que ver sí o sí en versión original porque merece mucho la pena ver esas actuaciones. Y parte que se pierden, en el doblaje se pierden ciertos matices como el que comentaba yo del acento de Michael Caine, que si te fijas se nota bastante y es muy guay. Claro. Bueno, pues aquí tenemos a dos grandes actores. Yo creo que solo por ellos merece la pena acercarse a La Huella. Y luego está Ujú. el tercer gran atributo que tiene esta película, que por supuesto es Mankiewicz, que es curioso porque cuando empiezas a ver la filmografía de estos directores tan veteranos que han trabajado durante tantos años y tienen tantos títulos, pues es verdad que es un poco triste a veces intuir cierta decadencia, ¿no? Vemos que los Ya. cineastas tienen como una etapa mm, pues primero en la que emergen, luego tienen unos años de gloria, ¿no? Donde expanden todo su potencial y luego ya aquello va decayendo un poco y sus últimos títulos pues a lo mejor no están a la altura de tiempos pasados. En el caso de Mankiewicz, yo creo que lo que hace con los mínimos elementos, que son dos actores y un escenario bastante teatral, es portentoso porque una cosa que también creo que ha ido en contra de Mankiewicz y que también me gustaría un tópico que me gustaría derruir hoy es el hecho de que siempre se insiste demasiado, que es un director literal, demasiado literal, ¿no? Que su mundo es la literatura, como menospreciando un poco sus cualidades con la cámara y con el lenguaje cinematográfico, que yo creo que es portentoso y que en esta película particularmente tan complicada, porque tienes que hacer un esfuerzo para que no parezca una obra de teatro, para que eso no sea demasiado estático y sobre Exacto. todo que los diálogos no se lo coman todo, que suele pasar a veces con este tipo de películas, adaptaciones teatrales. Sí, ya pasaba en Mujeres en Venecia, como comentábamos, que también es una película muy teatral, con muy pocos espacios y muy pocos actores, en el que también se desenvuelve como pez en el agua, vamos, yo lo veo clarísimo. Y en esta película, sobre todo, la cámara se mueve por las estancias, también ayuda mucho el montaje, que está súper conseguido, pero la cámara se mueve con una fluidez muy increíble entre las estancias, en primeros planos de los dos actores. No te da la impresión de estar todo el rato metido dentro de una única mansión, sino que parece que tiene muchos escenarios dentro de un mismo escenario. Y eso habla muy bien de él, porque es trabajar el espacio de una manera muy única y para nada teatral. O sea, tiene una visión cinematográfica muy clara, o sea, totalmente. Claro. Además, Mankiewicz, que en otras películas a lo mejor sí que utiliza un formato más panorámico, ¿no? Ujú. Estoy pensando en Cleopatra, por ejemplo, donde lógicamente eso te obliga a que haya movimiento dentro del plano. Y sin embargo, en una película como La Huella, digamos que él mueve mucho la cámara. A veces entiendo que con este empeño de, bueno, tengo que intentar que el espectador no tenga la sensación de estar sentado en un patio de butacas de un teatro, sino que está viendo cine. ¿Cómo lo haces? Articulando todo este lenguaje audiovisual y llevando para que eso tenga fluidez, ¿no? Una fluidez narrativa que tiene que ver con la imagen y con el sonido. Y él lo logra. Y lo logra de una manera que puede parecer muy sencilla, pero que en realidad no lo es para nada, porque es bastante imperceptible. Esto que se habla, insisto otra vez en lo de William Wyler, como estos directores que parece que tienen un estilo invisible, pero para nada, es muy visible. En el caso de Mankiewicz en concreto, es su manera de acompañar los movimientos de los personajes de manera muy sutil
no haciendo grandes movimientos de cámara, que sí que a veces los tiene cuando es necesario, Sí. pero no hay nada gratuito. Es decir, la cámara de Mankiewicz va siguiendo a los personajes, no de una manera puramente descriptiva para ir captando sus acciones, sino que los movimientos de cámara están tan acompasados al movimiento y a las direcciones de los personajes que esto permite una identificación entre el espectador y el personaje directa y muy genuina y muy rápida, muy inmediata. Da la impresión de que la película es muy teatral, pero al mismo tiempo los dos, bueno, y con muy pocos personajes, pero al mismo tiempo, si te fijas, los dos actores llenan el espacio por completo. Cuando uno está estático, el otro tiene una coreografía dando vueltas alrededor de él, haciendo cosas muchas veces histriónicas, y que totalmente de acuerdo en que Mankiewicz acompaña perfectamente eso. También es cierto que se apoya mucho en los primeros planos detalle de la escenografía, que son, yo luego si quieres comentamos un poco más el tema de la escenografía, que a mí me parece maravilloso, pero es cierto que mueve muy bien la cámara en torno a los actores y en torno al espacio. Ujú. El montaje ayuda un montón porque es verdad que ves ciertos movimientos que pasan a un plano detalle yo qué sé, por decir algo del cuadro de Marguerite, de la mujer de Andrew White, y que luego pasan y lo que luego vuelve otra vez a la escena y queda muy natural, muy fluido y al mismo tiempo muy teatral, pero siendo completamente lenguaje cinematográfico. Ujú. Coincido contigo y retomando ya lo que has empezado a comentar en cuanto a la puesta en escena, esto conjuga también muy bien con cómo trabaja él el espacio, cómo mueve a los personajes dentro del espacio y por lo tanto también cómo trabaja la profundidad. También es verdad que aquí no hay que olvidar que hay un gran director de fotografía detrás, que es Oswald Morris, que Ujú. es uno de los grandes del cine británico, un maestro tanto del color como del blanco y negro. Estas películas tienen un color muy especial. Además, en especial la huella, que tiene este aire un poco como artificioso, como teatral, ¿no? Como Sí. un poco de gran guiñol. Pues claro, aquí los colores están muy pensados porque todo te tiene que transmitir algo, ¿no? Me gusta mucho la calidad que tienen los rojos. eh, Los rojos se ven muchísimo. Y hay sí. un momento que no entendí, volviendo a ver la película, no llegué a entender en el que Michael Caine coge un chubasquero rojo y lo cambia de sitio y yo me quedé pensando, digo, mira cómo resalta ese chubasquero rojo y no tengo ni pajolera idea de por qué lo ha puesto ahí. Pero qué rojo. Se ve muy bien, desde luego, sí, estoy de acuerdísimo. Sí, es uno de los grandes, Morris es uno de los grandes maestros. Eh, con Mankiewicz hizo también Mujeres en Venecia, que también es una película visualmente muy atractiva, ¿no? Muy bonita, muy... Y se nota que están ligadas también en eso, en el color y en la estética. Se parecen muchísimo en ese sentido. Bueno, y no solo en ese sentido, luego si quieres hablamos más. Puede ser porque tengan también cierto toque pictórico, ¿no? Ujú. Son películas también compuestas donde la composición está tan bien cuidada, tan trazada con tiralíneas, ¿no? Por lo que decías del aprovechamiento de los escenarios. Y luego es este ímpetu en la película, por supuesto, no es nada realista, huye del realismo como de la peste. Entonces, una forma de evidenciarlo es esta puesta en escena tan trazada con tiralíneas y tan poco realista, ¿no? Pero al mismo tiempo creíble, porque sí que tenemos la sensación de estar en una casa, no en ningún momento vemos un escenario de un teatro. No, desde luego, totalmente. Y mira que el teatro está súper presente, ¿eh? Ya en la propia trama es muy presente, en esos dioramas que van acompañando la película todo el rato también están muy presentes. El teatro está todo el rato presente en la película y creo que también un poco en la filmografía de Mankiewicz. Pues, podemos hablar de Valdesnudo, podemos hablar otra vez de Mujeres en Venecia, que prácticamente se basa en una obra de teatro, dentro de una obra de teatro, Ujú. y también en esta película, o sea, que muy presente. Sí, él desde luego es un maestro a la hora de... Yo hay dos películas que quiero destacar de él que me gustan muchísimo. Una es El fantasma y la señora Muir, que también sucede casi toda en una casa que está al borde del mar, donde la presencia de la casa es muy importante. Esa está filmada en blanco y negro Ujú. y la recomiendo para quien no la haya visto. A mí es una de mis películas predilectas suyas. Y luego vuelvo a insistir otra vez en De repente el último verano, donde también hay un escenario de una casa muy decadente y donde el drama casi se puede respirar en la atmósfera que hay en ese escenario, también muy poco realista, ¿no? Afecta también al vestuario, a la fotografía, a la iluminación, a todo, ¿no? Los elementos que integran la puesta en escena.
digamos que eso está también en la huella. Por eso me gusta que Mankiewicz incida en ello, porque cuando intentamos siempre buscar en las últimas películas de un director un cierto carácter testimonial, ¿no? Cierto carácter de, bueno, aquí voy a dejar algo de mi legado, me quiero despedir un poco con dignidad, ¿no? Y vas recuperando cosas que han funcionado, que sabes que dominas de otras películas tuyas y vas como dejando ya vas dejando ahí una marca, ¿no? Un sello de identidad o de estilo. Sí, es curioso que los personajes se repiten, puede ver en algún, según qué películas, por ejemplo, este Andrew White se parece muchísimo al Cecil Fox de Mujeres en Venecia, también podemos ver un poco en Margot Channing de Val Desnudo, y igualmente podemos ver a Milo Tindall en Mosca de Mujeres en Venecia y en Evan de Val Desnudo, o sea, personajes ricachones venidos a más, que hay que bajarles los humos de alguna manera, y gente que intenta superar escalas sociales y superar traumas pasados, incluso superar a sus propios padres, como es el caso de Milo Tindall, y llegar a un escalafón superior, aunque normalmente, por lo que yo veo, nunca sale muy bien en las películas de Mm. Mankiewicz. Pero tienes razón en lo que dices, porque uno de los temas que están en todas sus películas, de alguna manera, es esto que dices tú relacionado también con las luchas de poder. Ujú. Siempre hay una lucha de poder que ya puede ser normalmente social, claro, de escala económica, pero eso está en todas sus películas. Cleopatra también trata sobre esto, o Carta a tres esposas. Digamos que siempre hay luchas de poder porque es un cine que trata más que ninguna otra cosa las relaciones humanas. Esto también es otro de los grandes columnas que sujetan el cine de Mankiewicz, ¿no? Ujú. Y que también está en la huella, porque al final es una película sobre el comportamiento humano, sobre lo bajo que estamos dispuestos a caer para humillar al otro. En este caso, además, por cuestiones que tienen que ver con la clase social, incluso con el racismo, ¿no? Vemos a Ujú. uno que no consiente que venga uno de otro país, bueno, aunque sea inglés, pero que proviene de Sí, sí, sí. Italia y que además Para es él un no es peluquero, a inglés. robarle a su mujer. Estoy convencido de que si quien le robase su mujer fuese un aristócrata como él, británico, de la finca de al lado, no le molestaría tanto. Es 100% seguro, se lo tomaría de otra manera, Pero esto no totalmente. lo puede consentir, ¿no? Y No, no, además, no, además lo explicita cuando está hablando con el sargento Doppler. O sea, nadie va a venir aquí. O sea, no va a venir un italiano, un italianini. un Lo llama espagueti. espagueti muchas veces. Sí, Sí. exacto, lo llama espagueti muchas veces. No va a venir ningún espagueti aquí a robarme a mi mujer. De eso nada. Bueno, pues Lo esto que dice está varias veces. expresado, claro, esto que está expresado en clave de comedia, en realidad tiene un trasfondo ahí social muy importante Clarísimo. que está presente en todas sus películas y que es verdad que aquí, bueno, se hereda de la obra de teatro de Schaffer, Ujú. pero bueno, que es una constante. Desde luego, Mankiewicz sabe abordar muy bien estos temas porque es un maestro a la hora de perfilar personajes, de darles profundidad, de darles contenido y una de las formas también de representarlo o de hacerlo evidente en la pantalla es mediante los diálogos, ¿no? Que esta película es endiablada, no te puedes Totalmente. distraer ni medio segundo porque Me enseguida gusta, te me, pierdes una réplica. Me gusta mucho cómo llega a tensión solo hablando, que muy pocos directores, o sea, o muy pocos guionistas lo pueden lograr. Y desde el momento en que Andrew White le dice, ¿está usted pensando en casar? Tengo entendido que quiere usted casarse con mi mujer. Yo ahí, a mí en ese momento ya me tenía ganado. Era como, ¿qué? Maldita sea. Ahora, a partir de ahí todo parecía como muy de colegueo, pero a partir de ahí ya es todo tensísimo. Y es solo con una frase, y eso no se logra muy sencillo, o sea, difícil de lo conseguir. Bueno, y uno de los trucos es que además los actores siempre están haciendo cosas. Para que no parezca precisamente demasiado teatral, ¿no? Sí. Para que no sea una cosa estática de personajes, diálogos, personajes que se hablan y se responden. Claro, los actores siempre están en movimiento, siempre hay una acción ahí en marcha y esto es Sí, muy atractivo. si uno está quieto, el otro se está moviendo. Eso es 100%. Se me antoja, por ejemplo, la escena en la que Andrew White está revolviendo la habitación de la mujer, Michael Caine quieto, mirándolo fijamente como diciendo, ¿qué narices está haciendo? Y el otro endiablado, moviéndose por la habitación sin parar, por poner un ejemplo, porque hay muchos durante la película de uno totalmente estático y el otro pululando alrededor, que me parecen maravillosos. O sea, esas escenas y lo bien hechas que están, me parece genial. Y me lo paso muy bien viéndolo, te lo digo, me parece genial. Y lo curioso también que habla muy bien de Mankiewicz como director es que incluso algunas de estas pequeñas acciones parece que no son importantes, Ujú. pero en realidad algunas sí que luego tienen un desarrollo en la trama que sí que lo es.
por ejemplo, el hecho de la cantidad de bebidas que se sirven en la película. Está claro que no es simplemente porque, bueno, siguiendo la buena tradición de bebedores que tienen los británicos en general, Hombre. no, también es un método de sumisión, es decir, yo a este tipo, mientras le estoy mareando con mi labia, le voy a dar de beber para que se vaya relajando y se vaya, Sí, ¿no? sí, Para sí. llevármelo a Vaya mi bajando la terreno. guardia. Sí, sí, sí. Y en este sentido funciona muy bien la imagen, pero también el sonido. Yo recuerdo al principio una de las primeras copas que le sirve, creo que es la segunda o la tercera copa que le sirve Laurence Olivier a Michael Caine, que Ujú. le vemos fuera de plano y escuchamos el sonido de cómo está sirviendo la copa sin verlo, pero de alguna manera ahí estamos hablando de que hay una insistencia, de que hay una operación, una estrategia que se está siguiendo para doblegar a ese personaje que finalmente va a terminar humillado. Sí, 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 totalmente. Además es que el guión está súper bien hilado en muchos sentidos y lo acompaña muy bien todo lo que pasa durante la película, lo acompaña genial. Mm. Incluso hay alguna escena un poco tramposa. El otro día vi un plano, el plano del coche tapado cuando vuelve Milo, bueno, vuelve como el agente Doppler, el inspector Doppler. Vi ese plano del coche tapado detrás del seto. Y dije, qué tramposos, qué bien hecho. O sea, es un plano tramposísimo porque te induce a pensar lo que está intentando dar a entender el inspector Doppler, que es el que Milo tiende, al final acabó muerto. Y al mismo tiempo dices, cuando ya has visto la película al revés, dices, ¿por qué? Qué malditos, ¿cómo me están intentando llevar al Bueno, huerto? yo, fíjate que yo también he pensado en este plano Ujú. y la justificación que encuentro es que dices, bueno, yo voy a llegar a casa de este tipo en coche disfrazado, pero él puede reconocer mi coche, por lo tanto lo voy a esconder. Ah. Ostras, pues mira, esa no la había, por ahí no la había tirado yo, pero sí, tienes toda la razón. Sí, es Pues que no lo había pensado. al principio me despistó un poco, pero luego es verdad que dándole vueltas dije, ah, bueno, vale, claro, este tipo ha llegado antes y se ha tomado la molestia de cavar el La foso zanja, ese, el la hoyito zanja en el ese. jardín, de esconder el coche, es decir, ha preparado todo en el caso de que de repente el otro salga a la calle y vea lo que no tiene que ver. Pues mira, esa escena, como no se interactúa en ningún momento más durante la película con ella, yo me quedé pensando como, ¿qué narices? Como lo del chubasquero. Si alguien tiene idea de por qué es lo del chubasquero, porque a mí lo del chubasquero me fascina, que lo Seguro pongo que en tiene una explicación. Yo comentarios. ahora mismo eso no lo tengo meditado, Te, pero prom- te prometo que yo el otro día volviéndola a ver dije, qué gratuito. O sea, no recuerdo que se hiciese nada con ese chubasquero, pero bueno, igual que con lo del coche. curiosamente, coche rojo y chubasquero rojo. Es verdad que el rojo tiene también una presencia en esta película importante, ¿no? El pelo, la peluca del payaso. Y la sangre, mira que sale poca, pero también que bien se ve. O sea, volviendo otra vez a lo bien grabado que está así. Es verdad que, bueno, ya terminando de hablar específicamente del trabajo de Mankiewicz como director, que es apasionante y aquí desde luego tiene mucha fuerza y mucha energía, otro aspecto también importante que tiene que ver con esto es el montaje. Y es verdad que el montaje también está muy cuidado, aunque yo aquí sí que tengo algún pequeño pero, fíjate, A ver. yo creo que se abusa demasiado, se insiste demasiado o a veces queda un poco raro la insistencia dentro del montaje de estos planos constantes con los autómatas, ¿no? A mí, Autómatas o figuritas o... sí, y también con retratos, también hay un montón de planos detalle de retratos, muchos, pero a mí me llama mucho la atención y a mí sí me gusta. Me gusta por el tema de que parece que están interactuando con la escena todo el Sí. tiempo. Hace poco me di cuenta de que los autómatas, por ejemplo, el Jack, el marinero, va moviendo todo el rato la cabeza hacia donde están ellos, que eso me parece genial. Y según en qué esté ocurriendo, tú le das una expresión diferente. Por ejemplo, cuando le dispara al final de la película a Andrew, hay un primer plano y yo le veo cara de sorpresa, te lo prometo que le veo cara de sorpresa, Ya. siendo exactamente la misma cara. A veces miran socarrones. Me da la impresión de que también es una manera de darle otra dimensión a la película y también de hacer que la película tenga réplicas como más personajes. Veo como un tercer personaje en todos esos autómatas que van dando réplica visual a todo lo que va ocurriendo durante la escena. Mm. Además, que se pueden interpretar perfectamente como espectadores del vodevil que han montado ellos dos, también reaccionando a lo que va ocurriendo durante la trama, que a fin de cuentas son dos obras de teatro intercaladas una después de la otra. Y eso a mí sí me gusta mucho. ¿Ves? Al ver ese detallito a mí sí me mola. Se puede quedar para la gente que no pille esa sutileza, quizás se puede ir un poco pesado, tanto plano detalle de autómatas, de retratos y tal, pero a mí sí me mola. Lo veo, yo lo compro. A mí me gusta y coincido con todo lo que tú dices,
y además creo que es muy de alabar, es una opción que funciona fenomenal porque finalmente solo tenemos a dos personajes, dos actores, y es una Ujú. manera de ir creando contrarréplicas con personajes inanimados a los que se dota de presencia precisamente mediante el montaje, ¿no? Y tiene una participación directa en la trama. Pero Totalmente. yo me refiero más, a veces están metidos de una manera poco sutil. Eso te lo puedo comprar, sí, sí, sí. Que, Hay que, veces que sí que hacen referencia al diálogo, por ejemplo, cuando le dice al final que Michael Caine le dice a Laurence Olivier que no va a ser, al final, no va a participar en los Juegos Olímpicos y se ve al autómata que hace halterofilia, no halterofilia, no, sí, gimnasia en las barras. Hay veces que tiene sentido y otras veces que te puedo comprar que están metidos un poquito con calzado. Se nota, no relleno, pero sí decir, bueno, pues este no tenía por qué ser. o de repente planos que a lo mejor duran nada, un segundo o 2 segundos como mucho, que están metidos como muy en plan a capón y desconciertan un poco, porque hay veces que sí, que funcionan muy bien. De hecho, se podría explicar el efecto Kuznetsov este que tanto le gustaba a Hitchcock, Ujú. de cómo una misma cara sin gesto, como puede ser el caso, por ejemplo, del payaso, puede Ujú. significar distintas cosas según la imagen con la que se relacionan. En este Totalmente. caso ya puede ser un chiste o ya puede ser una amenaza. Esto se puede explicar muy bien, este tipo de montaje, viendo la película con estas figuras. Pero es verdad que a veces está puesto de una manera un poco abrupta, digamos. Pero bueno, Sí, la a idea veces me parece muy buena. como separador entre dos, en un corte, en un corte de interludio entre una habitación y otra, que se podría hacer simplemente con un corte y punto. O sea, que no tendría ni por qué haber ese plano detalle. Pero bueno, que a mí no me resulta incómodo. Sí, a veces un pelín cargante te lo puedo comprar. Bueno, y hablando de separador, me gusta mucho también, la película, por supuesto, tiene dos actos, dos partes muy diferenciadas, con un separador en medio. Sí. Y que es una de las grandes especialidades de Mankiewicz también, ¿no? En este caso, al igual que en el teatro, normalmente hay un entreacto, ¿no? Donde la gente aprovecha para levantarse, ir al servicio, fumar un cigarro, lo que sea. En este caso, justo en mitad de película, después de que aparentemente muere el personaje de Michael Caine, de Ujú. repente hay este gran plano secuencia, ¿no? Un paneo que va recorriendo la estancia por todas las figuras y Sí. tal, y que brillantemente cuando termina nos damos cuenta de que en realidad ha sido todo una elipsis, que ya estamos en otro tiempo, que han pasado varios días, Sí. que la habitación ya ha sido arreglada, el salón, ya está todo compuesto, y todo esto de una manera muy fluida, en un único plano, y es algo para lo que Mankiewicz tenía también bastante habilidad, porque una de las cualidades también que se repiten en su cine es este juego que tiene con los espacios, con los tiempos. Utiliza muy bien los flashbacks, ¿no? En Neva al desnudo, en Carta a tres esposas, se ve esto fenomenalmente. Cómo se van solapando los tiempos. Él es un maestro en eso y eso también le convierte en un director muy moderno, que le hace apartarse de otros directores de la misma generación, a lo mejor más clásicos, y que tiene que ver más eso con la posmodernidad, ¿no? Las diferentes capas de tiempo que se van solapando. Esto ya se empieza a intuir y se ve de manera a veces muy directa en el cine de Mankiewicz, y en el caso de La Huella, está en este momento determinado una especie de separador entre los dos actos de la película, que al mismo tiempo técnicamente es complejo, es un plano secuencia, y al mismo tiempo es una elipsis. O sea, Totalmente, bravo, cuadro. queda muy bien. Y es curioso que digas porque luego Michael Caine es como un separador entre dos obras y casualmente Michael Caine se va a picar algo de caviar, que eso también me parece muy gracioso. O sea, que te lo ves ahí al acabar la elipsis haciéndose su tentempié de caviar tan tranquilo. Acaba de matar a alguien, pero está tan tranquilo ahí Sí, comiendo. sí, 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 sí. Bueno, la película desde luego funciona muy bien porque es muy divertida, pero es de estas películas que te hacen sentir que eres más inteligente de lo que Total. probablemente eres. Totalmente. Y hay mucha gente que le achaca demasiados giros de guión. Para mí hay pocos giros de guión, o sea, me parece genial. Si le dan otra vueltecita, te lo compro también. A mí me parece muy interesante eso. Bueno, yo creo que es lo divertido de la Sí, película, por que supuesto. precisamente es la capacidad de sorpresa que tiene, porque es una película que, como decíamos, no es realista. Es decir, juega mucho con la caricatura, con el exceso. Ujú. Entonces, bueno, estos giros que tiene de guión tienen que ver con esto, claro. Es como, no se vayan todavía, que aún hay más, ¿no? Es como el bis, el número extra en el espectáculo de circo. Bueno, Sí. pues ahora queda algo más y algo más y algo más, y se va prolongando.
esto cuando lo vemos a veces en los falsos finales que vemos en las películas de acción, cuando el bueno o el malo parece que se ha muerto pero regresa, y que a veces, bueno, pues es creíble si tú te lo quieres creer. En este caso no, en este caso ya se está jugando con la complicidad del público y ya el público está invitado a ser partícipe de esta farsa, porque la película no deja de tener este aire un poco como de guiñol, de farsa, de opereta, Sí. entonces es divertido. Ellos mismos jugando con los disfraces dan esa impresión sin lugar a dudas. Sí, sí, Claro. totalmente de acuerdo. Y en este sentido me parece muy brillante porque siempre se habla de Michael Caine, pero me parece muy brillante también y muy divertida la interpretación de Laurence Olivier, que está todo el rato haciendo gestitos, es casi amanerado, ¿no? Es muy Sí, un exagerado. poco amanerado y siempre jugando con todo. Yo lo veo jugando con los estos, jugando con el azotador, jugando con el cable, amordazándose a sí mismo. Es muy divertido. O sea, ese personaje parece que está hecho para él y es muy chulo. O sea, ese personaje merece mucho la pena. Pero Michael Caine está increíble. O sea, a mí me Sí. parece maravilloso. La escena de la escalera, que todo el mundo la ha comentado, cuando le pega el tiro, el previo a ese tiro es monumental. O sea, a mí esa interpretación me parece fascinante. Y luego, lo muy bien que está hecho el inspector Doppler, ya no solo a nivel visual, que también hacen un poco de trampa con eso, porque si te fijas, no hay prácticamente primeros planos hasta el final, hasta que se destapa todo, apenas hay primeros planos del agente Doppler, siempre son planos medios, planos en generales con Andrew. A mí eso me parece súper guay. Y la interpretación del... nunca veo en ningún momento... Mira que luego viéndola digo, es que se parece, debería haberlo visto la primera vez que la vi, pero te lo comes con patatas y la interpretación está súper bien hecha. O sea, ya te digo, para mí interpreta tres papeles en esa película y los tres los hace muy bien. Ujú. O sea, se habla mucho de Olivier, pero es que Kane está increíble. O sea, Sí, sí, desde luego. No, aquí vemos una conjunción de gente muy talentosa. Me gusta además que la película sea tan británica, incluso hasta la caricatura, ¿no? Eso es total. muy divertido. Sí. Y bueno, ya un poco ya por ir encaminándonos hacia el final de nuestra charla, hemos hablado de bastantes cosas. No hemos comentado un elemento de la película que también la vuelve muy interesante y que le da una identidad muy reconocible y una atmósfera también que tiene que ver con lo atractiva que es la música de John Addison, ¿no? Que es Me encanta. estupenda. Me encanta que lo rescatase después de Mujeres en Venecia, porque por en medio, hace relativamente poco, vi El Día de los Tramposos y la banda sonora me pareció súper machacona, te lo tengo que confesar. Y cuando vi que Joan Addison era la banda sonora de tanto de Mujeres en Venecia como de esta, dije, me cuadra todo. Y es Mm. que, ya te digo, aparte de que son películas muy similares, me encanta la banda sonora y lo bien que conjuga con la imagen, lo bien que la acompaña. Es muy chulo el trabajo de John Allison, sin duda. Y cómo marca el tono de la película, ¿no? Porque es Sí, una música, sí, que tiene un deje de clásico, claro, como siempre tuvo Addison, pero al mismo tiempo es muy juguetona, es muy saltarina, ¿no? Es muy alegre. sí, sí, Te sí, da sí, sí, sí. este tono ya como de farsa, ¿no? De Sí. opereta. Tiene la presencia que tiene que tener en los momentos de tensión, que es una música tensa, pero al mismo tiempo el resto del rato es muy divertido. O sea, lo estás viendo y la banda sonora te acompaña perfecto lo que estás viendo en la pantalla. Y también la incorporación de las canciones de Cole Porter, que Ujú. marca muy bien el tono del personaje de Laurence Olivier, que le vemos que es un tipo que vive como en el pasado, ¿no? Un pasado glorioso, y también como incluso una de las canciones hacen que la letra de la canción tenga Mm. una participación en la trama, ¿no? En Este otros tiempos. desenlace, claro. Entonces, bueno, esto también está hablando de que no son músicas simplemente incidentales o que están puestas de relleno, sino que también la música está contando algo y la elección de las canciones. Está muy, muy conseguido, desde luego. Sí, Ujú. me gusta mucho. Ya te digo, lo prefiero mucho más no recuerdo el compositor de la banda sonora del Día de los Tramposos, pero lo prefiero, o sea, sin lugar a dudas. Sí, bueno, Mankiewicz, que cuidaba mucho las películas y que era muy, muy detallista y un gran técnico y que cuidaba todo el detalle como gran productor que era, desde luego la música nunca la descuidó. Yo recuerdo, me gusta mucho la música que hizo eh, con Bernard Herrmann para la película del fantasma de la señora Muir, pero siempre sus películas, la música, bueno, es cine clásico y en esa época pues estaban los más grandes, lógicamente, ¿no? Claro.
Una cosa que me gustaría así para terminar es, yo creo que sobre todo lo que deja Mankiewicz para la historia del cine es esta autoexigencia que él tenía, este gusto por la palabra, por construir personajes realmente con contenido, ambiguos, personajes complejos y sobre todo por darle al cine a lo mejor el prestigio que pueden tener otras expresiones artísticas, como pueden ser la novela o el teatro, ¿no? El Totalmente. cine que entonces estaba más visto como, bueno, un espectáculo más cerca de las variedades que otra cosa, ¿no? Algo un poco más banal. Yo creo que Mankiewicz es de los cineastas que asientan esto, que dicen, no, cuidado, podemos hacer películas que pueden tener la misma importancia y el mismo peso y el mismo rigor que cualquiera de las mejores obras literarias, por ejemplo. Totalmente. De lo que ya hemos comentado, que bebe mucho. No, no por casualidad, por supuesto. Ujú. Bueno, pues gracias a él tenemos un buen puñado de películas irrepetibles, entre ellas La Huella, que me alegro mucho de que la hayas traído hoy y la hayas recuperado. No hablamos entonces del remake, David. Yo creo que mejor no lo podemos saltar directamente, Vale. que es verdad que tiene puntos en conexión, aunque sea porque aparecen sobre todo Michael Caine, claro, Sí. pasando al otro lado. Pero creo que no. Bueno, hay un tema del que tú a lo mejor sí que es curioso, porque es una cosa que también he pensado, que en la anterior vez que hablamos, Ujú. elegiste Olvídate de mí y esta vez has elegido La Huella y ambas películas tienen en común el tema de realidades alternativas. Este juego Sí. entre la verdad, la mentira, lo que pasa, lo que no pasa, lo que me imagino, lo que... Soy muy fan de lo meta. Hay gente que le revienta mucho la cabeza el tema meta, pero a mí me parece muy interesante. Y en esta película se refleja muy bien. Todo el rato es una obra de teatro interpretada por alguien. De hecho, bueno, yo como ya te he comentado, todo el rato está presente el tema de obras de teatro y las propias obras de de Andrew White dentro de la película. Hacen referencia constante a eso. Y me parece muy curioso todo el tema del meta, me parece muy interesante, desde luego. Ujú. Y que además está presente en otras películas, como hemos dicho, de Mankiewicz. Eva al desnudo es una de las más evidentes, o Mujeres en Venecia, pero digamos que él también... Mujeres en Venecia, otra obra de teatro dentro de una obra de teatro dentro de una película. O sea, es que no puede haber más meta que eso, desde luego. Es verdad que él está haciendo todo el rato reflexiones sobre la ficción y la realidad, o la ficción dentro de la ficción, o cómo Ujú. se conjugan ambos terrenos, ¿no? Totalmente, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Nada, José Juan, por haber traído esta película, por tus reflexiones, por tu conversación tan apasionada y tan apasionante. Y bueno, ha sido un placer que espero poder repetir dentro de poco con otra película que elijas. cuando quieras. A ver si la siguiente no es tan meta y podemos hablar de otra cosa. Y nada, yo encantado de haber estado. Y nada, combinar a la gente a que vea La Huella, los que no la hayan visto y esperamos haberla descubierto a bastante gente, que se acerquen a La Huella en concreto y al cine de Mankiewicz en general, que merece muchísimo la pena. Suscribo eso que acabas de decir y bueno, agradezco a todos los que os hayáis asomado a esta ventana de A Todo Cine, pues que nos veáis, que nos sigáis, que lo compartáis, que lo disfrutéis y bueno, esperamos veros dentro de poco. Os agradezco mucho la atención, sobre todo a José Juan, y un Un placer. abrazo para todos y feliz cine. Un abrazo.